ustedes y quien está a su lado para saber quién es del Padre y quién es, dice el Señor. Yo veo, dice el Señor, entre los ojos de los hijos de los hombres razones para entender su pasado. Yo veo, dice el Señor, entre los ojos de los hombres, dice el Señor, un destino agotado. La libertad, dice el Señor, del Padre y del Hijo, para que tú, dice el Señor, bebieras de ella, la has malobrado. El que fructifica en mi Padre es que es de mi Padre. El que viene, dice el Señor, a la casa del Señor y trae ofrenda y trae, dice el Señor, para vino de libación, dice el Señor, y algo más, dice el Señor, que solamente un pan, es de mi Padre. Han dormido, dice el Señor, como duermen, dice el Señor, los que duermen por meses. En la casa, dice el Señor, que mi Padre te dijo que tú estarías allí, levantando un altar en su nombre. Pero durmieron, ni siquiera vieron pasar de frente de ellos lo que acontecía, y eso que acontecía, dice el Señor, fue lo que te pedí que tú detuvieras. Oye, me dice el Señor, rebaño precioso del Dios vivo, del Dios eterno, del Dios complaciente en su pueblo. Vendrán tiempos, dice el Señor, que molerán la carne de los hijos de los hombres, como se muele, dice el Señor, en la molienda, la semilla. Vendrán tiempos, dice el Señor, que tendrás que sujetarte, dice el Señor, de lo más fuerte que hay, dice el Señor, dentro de ti, que es mi espíritu, para que puedas soportar los vientos que golpeen tu casa, la marea alta que azote, dice, una vez y otra vez tu alma, y después de todo ello, quedarse muda sin decirte por qué razón lo está haciendo. Óyeme bien, el Cristo Jesús resucitado vino para darte vida en abundancia, y si tú estás con Él, entonces Él es una muralla. Si Él, dice el Señor, te trajo aquí, dice el Señor, es para que bebas, dice el Señor, de lo suyo y no de lo tuyo, porque lo tuyo, dice el Señor, es para la carne, y la carne en nada ayuda. Voy a darle gloria al Hijo de Dios, porque es necesario para darle gloria. Voy a darle honra al Hijo de Dios, porque es necesario que se le honre. Y voy a darle vida y vida en abundancia, porque es necesario que yo lo haga, porque al hacerlo, dice el Señor, mi Padre se agrada. Y si tú eres uno de ellos, dale ahora esa vida que mi Padre, dice el Señor, espera que tú le des a Él, aunque Él la tenga. Entonces, pues, ¿quién eres? Dice mi Padre. ¿Eres un rebaño? Dice el Señor. O simplemente, dice el Señor, eres un pueblo extraviado, como aquel que un momento me dio júbilo y después engañó. No voy a olvidar las palabras que azotaron, dice el Señor, la casa de mi Padre después de que ese pueblo se enojó por lo que yo le mandataba. Entonces, ¿qué viene a ser primero? ¿El juicio, dice el Señor, a ese pueblo o el juicio venidero, en donde todos estamos inmersos? Y yo te digo, mi Padre constituyó un pueblo, y del pueblo, dice el Señor, nacieron aquellos, dice el Señor, que todos nombraron ahora y seguirán nombrando judíos. Mas no era eso. Era un pueblo, dice el Señor, de hebreos nacido, dice el Señor, del mismo seno, dice el Señor, a donde le di motivos a aquel hombre que fuera, dice el Señor, el que le era distinto, dice el Señor, proceder a todos aquellos que se levantaran en mi santo nombre. Le llamé y le cambié el nombre. Abraham, lo conoces. Él venía siendo, dice el Señor, de ese pueblo extraño a donde estaba, después un hijo, y después, dice el Señor, le llamé aquel que naciese de un nuevo seno, porque era necesario que lo tuviera dentro de sí. Él no vino, dice el Señor, del pueblo que yo elegí, pero Él supo ser, dice el Señor, lo que yo mismo pedí. Si mi pueblo no me da, escucha esto, si mi pueblo no me da, escogeré a otros.
como lo escogí a Él. ¿Estás entendiendo esta palabra? Los que nacieron en el territorio que yo di, a mí me voltearon la cara. Me dijeron que yo no era el Dios que ellos pedían. Levantaron falsos testimonios a otros que decían que en el otro Dios, dice el Señor, el que ellos adoraban, tenían respuestas. Y yo que les di la vida, me rechazaron por completo. Me dejaron, dice el Señor, una ofrenda rota, dice el Señor, como cuando se rompe, dice el Señor, y se quebranta, dice el Señor, un jarro. ¿A dónde guardas, dice el Señor, lo que has de beber mañana? Ese pueblo no es mi pueblo. Ya no lo es. Entonces, ¿dónde está mi pueblo? Dice el Señor. Porque yo tengo un pueblo. Yo soy, dice el Señor, el Dios que eligió un pueblo. Óyeme bien, Dios eligió a un pueblo. Y si aquel pueblo no lo es, entonces ¿cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Dónde está y cómo se llama el pueblo de Dios? Si aquel pueblo que Él eligió y salvó no es su pueblo. Por eso envié a mi Hijo Jesús, para hacerte saber que tú eres su pueblo. Amén.